punto que debería de preguntarnos es, ¿por qué escribir algo o por qué escribir un libro sobre derecho registral? Debo anticipar que este en realidad no es el libro de derecho registral que yo tengo planeado. Lo que sucedió fue que hace pues alrededor de un año, Editorial Bosch estaba buscando no un eminente escritor, sino algún escritor que se animara a escribir para ellos, porque ellos no habían entrado a México. Y por eso buscaron a su servidor y me animé a escribir con ellos. Pero este programa que yo tengo es un programa para agotar los 10 principios registrales. Como es algo muy extenso, lo que se propuso fue que se fuera publicando por principio registral, a efecto de que pues no nos pasáramos 2 años escribiendo y después publicando algo que pudiera ser demasiado extenso. Esa es la razón por la que hoy ve la luz esta publicación que se refiere al principio publicidad. Y desde luego que pues, nos preguntaremos por qué empezamos por el principio de publicidad si el principio de publicidad tiene como antecedente el de inscripción. Bueno, la razón es la misma, ¿no? Había alguna, no premura desde luego, pero sí algún interés de que empezáramos a caminar este largo proceso de estudio en el derecho registral, y pensamos que el principio de publicidad es verdaderamente trascendente, quizás uno de los más trascendentes o de los más vigentes en esta materia registral, y que por lo tanto nos podía permitir dar una probada de lo que es el derecho registral, ya que el derecho de inscripción o el principio de inscripción pues, abarca una materia muy amplia y incluye pues todo, ¿no? Desde qué es de inscripción, las especies de inscripciones, los asientos, la cancelación, la rectificación, los medios de extinción, ¿no? Más que la cancelación, la caducidad, la transmisión, etcétera, medios de impugnación, en fin, es todo, en esencia es todo, ¿no? No por ello debemos decir que no hay otros temas muy importantes, ¿no? El tracto, y no solamente el tracto, sino qué sucede cuando se interrumpe el tracto, cómo se repone la interrupción del tracto, etcétera. Entonces, esto simplemente lo hago aviso de aclaración del por qué iniciamos con este principio y no con el principio de inscripción, que es el que le da fundamento y que finalmente, pues, de manera forzosa, pues estaremos remitiéndonos a él para poder justificar los efectos del principio de publicidad. Y al decir los efectos del principio de publicidad, me anticipo a lo que en realidad es el tratamiento o el estudio o el enfoque que yo doy a esta materia. A mí no me parece que sea atractivo simplemente venir aquí a dar conceptos de lo que son las cosas o lo que dice la ley, sino cuáles son los efectos que se producen y que son lo que verdaderamente trasciende en la materia del derecho. El principio de publicidad, lo primero que viene a evocar es el principio de relatividad de los actos y de las sentencias dictadas en los procedimientos. Como ustedes saben, en materia sustantiva, las relaciones jurídicas producen efectos exclusivamente entre aquellos que son parte en las relaciones jurídicas. Es decir, los efectos del contrato o del acto jurídico no trascienden a aquellas personas que no lo celebraron y por lo tanto están limitados exclusivamente entre los contratantes. Sucede lo mismo exactamente en materia procesal. Los actos, es decir, las sentencias o las resoluciones judiciales solamente producen efecto, es decir, producen acción y excepción entre quienes litigaron, es decir, entre quienes fueron parte procesal, estrictamente, no parte en el procedimiento, porque es parte en el procedimiento a lo mejor el apoderado, pero ese no es parte procesal. Entonces, los litigantes, los que litigaron, son aquellos que tienen acción y excepción derivada de las sentencias. El principio de publicidad viene a desgarrar esa barrera que existe entre los efectos que se producen exclusivamente
entre estas personas y los efectos que se producen frente a cualquier tercero, entendiendo por tercero aquel que pretende un derecho igual al que ya tiene generado quien es titular registral del mismo. Esto es importante porque al trascender los efectos, veremos en unos momentos, nos permite hacer oponible nuestros derechos a estas personas. Pero también es muy importante la legitimación que la inscripción produce. Todo esto lo vamos a ver y voy a pretender de manera desde luego muy breve, no quiero que se asusten y piensen que vamos a estar aquí 3 horas, es simplemente una exposición del tema para ver y despertar el interés sobre la materia registral. ¿Y por qué pienso y lo veo así? Bueno, porque debo confesar a ustedes que la razón por la que yo empecé a estudiar la materia procesal y a pretender pues escribir algo sobre la misma fue a raíz de la experiencia que yo tuve pues desde que empecé, no les voy a decir mi ejercicio profesional porque yo empecé desde muy joven a ir al registro público de la propiedad a hacer trámites muy simples de certificados de gravámenes, inscripciones de entonces, cédulas hipotecarias, etcétera. Pero con mi ejercicio profesional ya como notario y encargado además de la notaría no exclusivamente, pero sí de manera muy personal y directa de la cuestión registral, bueno, pues he visto un desarrollo impresionante de la institución registral, no solo de la oficina del registro, que es lo que normalmente confundimos, sino de la institución registral. ¿Qué quiero decir? Bueno, normalmente todos pensamos en el registro como en una oficina en donde vamos a hacer un trámite de inscripción y se acabó, pero realmente no es eso. El derecho registral es una verdadera institución jurídica con una trascendencia increíble, y esto lo vamos a ver en los brevísimos ejemplos que yo les voy a poner a continuación. A raíz de esto surge el interés en la materia y me doy cuenta que hay prácticamente nada escrito en México acerca de la materia registral y que nuestro derecho registral procede del derecho español, pero del derecho español del 1860, 70, que es la ley hipotecaria española de origen, y que parece calcado. Claro que esa ley tiene, no sé, si 450 artículos y nosotros tenemos, me creían 30, ¿no? Pero bueno, los principios están plasmados ahí y es verdaderamente interesante cuando empieza uno a leer esto, el darse cuenta de los efectos que produce en todo nuestro derecho. No es exclusivo de la materia notarial, sino en todo nuestro derecho. Quizás los notarios, precisamente por eso tenemos al registro a la mano, porque nos brinda esa seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, que desafortunadamente, y como lo precisaré más adelante, en este momento está siendo pues mermada, digámoslo así, con las resoluciones de amparo, que pues no les voy a poder dar datos duros porque todavía no los tengo, pero sí les puedo dar algunos datos de lo que esto ha permeado en pues la breve investigación que yo he hecho a través de personas, jueces, que siempre están abiertos a expresar sus experiencias en la materia y han trascendido a su servidor para efectos de poderlo pues exponer y que se sepa qué es lo que está sucediendo con ello. Entonces, esto pues ya precisado, les puedo decir que ¿por qué estamos hablando de una institución jurídica y no solo de una oficina? Bueno, porque la oficina no es otra cosa más que el manejo del sustrato material de los asientos registrales, del protocolo registral. Pero bueno, ese manejo requiere una profesionalización impresionante, porque cuando ustedes no se adentran al estudio del derecho registral, parece muy obvio que todo debe de inscribirse, y nos olvidamos que hay una calificación registral que impone una verdadera responsabilidad. No me refiero a la responsabilidad patrimonial que hoy por hoy, bueno, pues se ha superado y se ha dejado
en manos del Estado y se le ha quitado cierta responsabilidad al registrador, lo cual me parece muy bien, porque no es posible que alguien que está trabajando el día a día de los asientos registrales pues tenga una responsabilidad patrimonial, ¿no?, o de cualquier otra naturaleza, civil, administrativa, penal, etcétera, por un error que se pueda llegar a cometer. Finalmente los errores son rectificables y los daños, bueno, pues deben ser imputables al Estado y no al registrador por las razones que les acabo de comentar. Pero bueno, esta función de calificación es muy trascendente precisamente por los efectos que produce el registro público de la propiedad al superar esta barrera de la relatividad del acto jurídico. ¿Qué efectos produce? Fíjense ustedes qué importante es. Una vez inscrito el derecho, se presume que existe. Así que el registrador debió haber tenido mucho cuidado al calificar el documento. Que ese derecho existe y pertenece a quien aparece como titular registral. Existe en los términos, en las dimensiones, con las condiciones a que se refiere el asiento registral. Fíjense qué responsabilidad de la calificación, porque no solamente es calificar si es procedente o no es procedente, es interpretar el acto jurídico que se va a inscribir, porque un error en la interpretación, una indebida interpretación del acto jurídico puede producir pues inexactitudes que a su vez pueden trascender los efectos registrales, como les acabo de mencionar cuáles son. Existe, pertenece en los términos y condiciones en que está asentado el derecho inscrito, de manera que si la calificación no es correcta o si la interpretación es equivocada, puede inscribir una compraventa simple y llana cuando está sujeta a una reserva de dominio. Ustedes dirán si eso tiene trascendencia o no. Ese derecho que además ya existe, pertenece, tiene esa dimensión, la inscripción del dominio presume que se tiene, es decir, que el titular del dominio tiene la posesión del bien. No hablamos de una posesión material del bien, sino una posesión útil del bien, como debe de entenderse. La posesión material cambia de momento a momento. El derecho esté inscrito, es decir, mientras el asiento esté vigente, surte todos sus efectos, incluso el de oponibilidad. Y cuando el asiento se cancela, se tiene por extinguido el derecho, no sustantivamente. Puede ser que el derecho continúe sustantivamente, pero desde el punto de vista de oponibilidad frente a cualquier tercero que pretenda adquirir un derecho igual o preferente a aquel, ya no le es oponible. Y por lo tanto, este principio de permanencia o de extinción del derecho desde el punto de vista de terceros es fundamental. Y es fundamental porque es la base precisamente de la seguridad jurídica. Es cierto que hay otros medios de publicidad que no es la registral. Ustedes saben que en materia de bienes muebles ya no hay publicidad registral y la que había, pues sinceramente, resultaba muy deficiente. ¿Y qué es lo que entonces prevé el Código Civil? Te dice, te roban un bien mueble, lo logras ubicar, lo puedes reivindicar. Cuidado, si ese bien mueble fue enajenado en un mercado cuyo objeto es precisamente la comercialización de esos productos y se hace a través de un mercader establecido, no puedes reivindicar el bien, puedes reivindicar el precio, no el bien. Yo les pido que tomen nota de esto y lo recuerden, porque más adelante vamos a ver cómo las resoluciones del amparo están trascendiendo y afectando este derecho del tercero. En materia de publicidad de bienes inmuebles, también es posible que la publicidad se produzca por otros medios. Nada más que esa publicidad que se produce por otros medios no trasciende aún lo que conocemos en materia registral como un hecho notorio, y por lo tanto esa publicidad debe estar sujeta a su demostración, lo cual no se deduce como se deduce la consecuencia del hecho notorio en materia procesal por las constancias registrales. Estos efectos, insisto, se producen
en perjuicio de tercero, pero también en beneficio de ese tercero, y ahorita lo vamos a analizar. Si ustedes me lo permiten, me gustaría adentrarme ya a estos efectos que he mencionado que se producen. El hecho notorio. ¿Qué es el hecho notorio? El hecho notorio consiste en que un determinado acto o una determinada situación jurídica o de hecho se tiene por conocida y no es necesario acreditar que se conoce, porque incluso si no se conoce, pero con el simple hecho de ser posible su conocimiento, la ley tiene la presunción de que se conoce, y es una presunción de pleno derecho, no admite prueba en contrario. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Y cómo se puede ubicar esta situación? Bueno, el hecho notorio en un procedimiento, por ejemplo, se deriva de esta titularidad registral que les acabo yo de mencionar. El hecho de exhibir en un procedimiento una constancia registral en la que se informe que soy el titular de un derecho inscrito, es suficiente para tener por acreditado no solo que soy el titular del derecho inscrito, sin tener que exhibir mi título, sino además que cualquier persona que esté controvirtiendo mi derecho, porque alegue haber adquirido un derecho igual o preferente a él, tiene conocimiento de ese derecho, se haya o no se haya impuesto del asiento registral. Fíjense qué importante resulta, y esto lo comentaba precisamente hoy en la oficina con motivo de una operación que estamos haciendo. Me decían, es que viene una persona moral y va a vender un inmueble, y el administrador tiene facultades de dominio y dentro del objeto social está la enajenación de inmuebles. Solo que el administrador fue designado en 1985 por un año. Decía, bueno, ¿y qué sucede? Bueno, es que fue por un año. Bueno, y la ley dice que mientras no se designe un nuevo administrador y tome posesión, etcétera. Bueno, pues entonces está bien. No, le dije, espérame, no está bien. Te falta algo que es muy importante. Bueno, pues es que el notario con que le declaren que la personalidad está vigente y que la personalidad no le ha sido revocada. No, te falta algo que no te lo dice esta ley. Te lo dice una ley que nos da flojera revisar y que nos da flojera estudiar, que es registral. O sea, los actos inscritos van a producir todos los efectos y te van a parar perjuicio. Si a ti no te exhiben dolosamente o culposamente un instrumento en el cual se haga constar la designación de un nuevo administrador, va a resultar que quien vendió no era el representante de la sociedad y vas a meterte en un problema a tu cliente y a ti. Pero hay una institución, no una oficina, una institución que te dice que lo inscrito produce todos sus efectos y produce perjuicio en contra de terceros. Tú hoy vas a ser ese tercero, porque vas a contratar con la sociedad y no eres parte de la sociedad. Pero te puedes informar de los actos corporativos de la sociedad a través del registro público del comercio. Pide una constancia del folio mercantil y ve si efectivamente está inscrito el cargo de administrador de quien está compareciendo ante ti, y ve si no está inscrita la revocación de ese cargo. Si no lo está y efectivamente en la realidad lo estuviera, sí se produce una inexactitud en los asientos registrales, no por causas del registro, sino por causas de omisión de inscribir en el registro un cambio fáctico que no llegó al protocolo registral. Pero si esto no sucedió, es imputable solamente a la sociedad y nadie puede alegar su propia culpa en su beneficio. Por lo tanto, si ese administrador defrauda a la sociedad y con esa falsa representación que tiene vende el inmueble, respecto de quien contrató con él es perfectamente válido.
Los daños, los perjuicios, la responsabilidad será para aquel que se presentó como representante de alguien que ya no representaba, pero tú estarás protegido. Pero si te pasa lo contrario, si tú omites esa revisión y resulta que mañana te dicen, señores, este es un hecho notorio, y el hecho notorio no necesita ni acreditarse. Yo lo que voy a acreditar es que estaba esto inscrito, eso sí lo tengo que acreditar, pero las consecuencias se producen por esto. Yo no tengo que acreditar que tú lo conocías, yo solo acredito que estaba inscrito y que como consecuencia de ello tú pudiste imponerte de ello, es un hecho notorio, se tiene por cierto, no admite prueba en contrario y te va a parar perjuicios. Entonces fíjense qué importante y qué trascendente es el hecho notorio. El artículo 3010 del Código Civil claramente además lo establece de una manera extraordinaria. Porque ustedes saben que, ¿qué sucede cuando les embargan un inmueble de su propiedad en un juicio en el que ustedes no son parte? Me refiero a que no son demandados, no son deudor, no son obligados solidarios, no son causavientes, y les demandan y les embargan, no les demandan a ustedes, pero embargan un inmueble que es de su propiedad y que se encuentra inscrito en el registro a su nombre. ¿Cuál sería la figura jurídica procesal que tendrían que tomar para defender sus derechos? Tercería excluyente de dominio. Pero ¿para qué voy a la tercería excluyente del dominio? ¿Por qué voy a esa tercería? A lo mejor porque el derecho registral me da un poco de pereza, pero si lo hubiera leído el 3010 me dice, en el momento en que tú le exhibas al juez una constancia emitida, una certificación emitida por el registro, en el que conste que el inmueble vinculado al procedimiento es ajeno a las partes, en ese momento el juez deberá sobreseer. Bueno, hoy ya cambiaron el artículo y dice deberá dar por terminado. No es lo mismo dar por terminado una controversia que sobreseer en un juicio. Si hay algún litigante lo entenderá plenamente y tiene una trascendencia real por sobreseer que dar por terminado. Porque dar por terminado concluye el procedimiento. Sobreseer es simplemente respecto de esta ejecución y respecto de este bien. Continúa el procedimiento, repon tu embargo, pide nuevamente la diligencia y traba un nuevo embargo sobre otro inmueble. Entonces, no es lo mismo, pero bueno, así dice ahora. Creo que el Código Civil del Estado de México continúa manteniendo que es un sobreseimiento. Entonces, si ustedes ven, la titularidad registral acredita la propiedad en juicio, no requiere exhibir el título ni acreditar el conocimiento del ejecutante. Eso es verdaderamente trascendente y este es uno de los efectos que se producen por la publicidad, desde luego, precedida de la inscripción del acto jurídico en el registro, el hecho notorio. ¿Cuál es el otro efecto importante que se produce de la inscripción y de la publicidad? Bueno, pues el de la preferencia de derechos. Ustedes verán que la prelación de los derechos inscribibles se produce respecto de terceros por la fecha de su inscripción, no la fecha de su constitución. Entonces es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Y hay un caso que para todos es patente, ¿no? El hecho de una doble venta. Les platico simplemente un caso que acabo de tener. Un juicio muy largo, muy peleado. La verdad es que mi reconocimiento para el señor litigante en materia procesal, pero desafortunadamente tampoco estudió su derecho registral. Sucede que es muy complejo y difícil de explicar, pero finalmente una persona, un desarrollador, vende un inmueble, un terreno de un fraccionamiento, se le complica la situación y entonces constituye un fideicomiso de garantía y afecta todos los terrenos del fraccionamiento, pero le dice al fiduciario, oye, pero estos terrenos ya los vendí. Entonces, sujeto los efectos del fideicomiso con respecto a esos terrenos a una condición suspensiva hasta que se dé X supuesto. Muy bien, resulta que incumple en ese fideicomiso de garantía, se ejecuta y se transmite el patrimonio fideicomitido a otro fideicomiso que es el acreedor
y se adjudican los bienes con la misma salvedad. Con la misma salvedad, las compraventas no se rescinden. ¿Por qué? Porque no cumplí y porque se te transmite en ejecución. Entonces esos bienes ya están vendidos, tienes que respetarlos. Muy bien. Pero resulta que este segundo fiduciario va y vende ese terreno, esa casa, y desde que empieza el juicio, bueno, pues dice el actor en su demanda que pues ha ido al fraccionamiento y que encuentra que la casa está ocupada. Bueno, pues desde ahí, cuando yo empecé a leer el expediente judicial, 1000 y pico de páginas, dije, pues, ¿cómo? ¿No? Pues está ocupada, pero ya está vendida. Y si ya está vendida, a ver, tráiganme el folio real. Sí, efectivamente, ¿no? Está vendida y hay un tercero que adquirió la casa. Se siguen 1000 páginas de juicio, no sé cuántos años, apelación, sentencia, amparo, revisión, cumplimiento en ejecutoria del amparo, vuelta del amparo, se sobresee, etcétera, lo que ustedes quieran. Y al final condenan al fiduciario a otorgar la escritura y firma del contrato de compraventa. Llega con su servidor y le digo, imposible, no puedo formalizar, porque yo puedo formalizar, puedo otorgar la escritura pública, vas a pagar todos tus impuestos, pero no puedo inscribir. Y no puedo formalizar un acto jurídico inexistente, o nulo, o ineficaz, en el menor de los casos, ¿no? Porque bueno, nulo no es, pero ineficaz sí resulta. ¿Por qué? Porque ya no te puede transmitir el dominio a ti. En una doble venta, ¿qué es lo que sucede? La primera inscrita es válida. Aunque nadie puede vender lo que no es suyo, la cosa de venta ajena es nula, más bien la venta de cosa ajena es nula, y sin embargo, ¿qué sucede? Pues que para efectos de ese tercero que adquirió el inmueble es válida, porque además, lo comento con el litigante, bueno, ¿y por qué no ordenaste la inscripción de la demanda? No, es que desde que demandé ya estaba así. No, bueno, pues, ¿no? Yo creo que una leidita por ahí al capítulo de derecho registral o de la parte registral del Código Civil le hubiera ayudado a evitarse un juicio de 1000 páginas, de cuántos años, ¿no? Y ahora pues lo único que le queda es liquidar daños y perjuicios en términos de 515 del Código de Procedimientos Civiles y párale de contar, ¿no? Entonces es verdaderamente trascendente que en cualquier rama que nosotros estemos entendamos cuál es la trascendencia de la institución registral y cuál es, como consecuencia de ello, la importancia de esa calificación registral, que no será materia de nuestra plática el día de hoy, pero que está presente en todas estas fases del procedimiento por los trascendentes efectos que produce. Además, es importante saber que, bueno, esta preferencia de los derechos que se produce por las inscripciones tiene una situación que solamente anuncio, no quisiera meterme en eso porque ya sería demasiado extenso, una importancia real cuando nosotros hablamos de la extinción de las anotaciones preventivas por caducidad. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión si es que se animan a volver, ¿no? Pasamos ahora a lo que es la apariencia jurídica. ¿Qué es la apariencia jurídica? Bueno, pues lo que parece ser, ¿no? Y esa apariencia jurídica, lo que parece ser, pues puede ser que coincida con la realidad o puede ser que no coincida con la realidad. Entonces, si la apariencia, es decir, lo que parece ser, coincide con la realidad, pues no tenemos ningún problema. Si lo que parece ser no coincide con la realidad, pues ahí ya estaremos entrando a un campo en el que quizás toquemos simplemente o rocemos la cuestión de los actos o la simulación de los actos simulados, ¿no? La simulación que dicen absoluta o la simulación que yo digo que no es la simulación parcial, sino la disimulación del acto jurídico, cuando le tratamos de dar al acto jurídico un aspecto que no tiene, pero sí hay acto jurídico, cuando realmente decimos que hay un acto que no hay nada, y cuando hay una apariencia jurídica, también entramos en una materia registral muy importante. Quizás hasta el momento yo no tengo un gran conocimiento de esto, pero podría decir que de las más importantes en materia registral, porque así lo anuncian todas las exposiciones de motivos, tanto de los códigos como de las leyes, como de las reformas a las mismas, tanto en nuestro país como en sus antecedentes españoles. Esta apariencia jurídica
es precisamente aquello que parece ser, pero que no solamente parece ser, porque a lo mejor yo soy muy distraído y a mí me pareció que el señor es Robin Williams y el señor no es Robin Williams. Bueno, eso no me da ningún derecho, pero algo que me parece que es, porque como dicen, ¿no? Bueno, tiene alas, tiene plumas, tiene patas de pato, nada, y hace cuac, pues parece ser un pato, ¿no? Ya tengo elementos para poder decir que es un pato. Bueno, pues porque hay muchos elementos. Aquí sucede lo mismo en materia registral. A ver, ¿qué sucede? Oye, hay una inscripción del dominio de una persona que aparece como tal, con un derecho perfectamente disponible, con una posesión útil del bien, no está sujeto a ninguna condición, pasó por un procedimiento de calificación. Quizás haya una inexactitud por causas externas y ajenas al registro, pero mientras estas no consten en el registro, no las puedo conocer. Además, bueno, todos estos elementos se conjugan para decirme que esa persona me puede transmitir el bien, me puede transmitir su derecho sobre el bien, que es lo importante. Los bienes no se transmiten los derechos se tienen sobre los bienes. Aunque siempre decimos que me vende su casa, bueno, me vende el dominio que tiene sobre esa casa. Pero bueno, en ese caso, ¿qué sucede? Pues yo como tercero registral, adquiero el bien y quedo protegido. Normalmente se habla de la legitimación extraordinaria, y se dice que es una legitimación extraordinaria porque aún y cuando el bien pudiera ser ajeno y por lo tanto no tener la posibilidad de disponer de ese derecho, de ese dominio, en efecto la ley permite o protege, tutela el derecho del que adquiere, y por eso subsiste esa enajenación. Como consecuencia de ello se dice que hay una legitimación extraordinaria, porque a pesar de que en lo ordinario no podría disponer de él, como algo extraordinario se permite que disponga de él. No nos confundamos. La ley no le permite disponer de lo que no es suyo. Es titular registral, es decir, que es tercero, aquel que es el titular de un derecho del dominio, de un derecho real inscribible, inscrito, adquirido de buena fe a título oneroso, de quien aparezca como titular del derecho en el registro público de la propiedad. En un embargo jamás adquiero el derecho del titular registral. Este es un acto forzoso, vinculo el bien simplemente al procedimiento, no adquirí ningún derecho, no adquiero derechos sobre el bien, solo vinculo el bien al procedimiento con las consecuencias que esto conlleva, pero de ninguna manera puedo decir que adquirí un derecho sobre el bien. Adquiero una prelación en materia, tampoco quiero usar la palabra concursal, pero bueno, en el caso de que concurramos diversos acreedores garantizando nuestros derechos sobre un mismo bien del mismo deudor, bueno, pues en ese caso la prelación en el pago de nuestros créditos se determinará por la fecha de inscripción de los mismos en el registro, pero nunca ninguno de nosotros adquirimos un derecho sobre el bien, sino solamente adquirimos un derecho a ser pagados con el producto de la venta del bien en el grado de prelación, en el orden de prelación que se establece por las inscripciones, que es una cosa totalmente diferente. En este supuesto, entonces, les decía, es muy importante entender cuándo se protege ese derecho adquirido por el tercero registral. Debo confesar que he visto con preocupación en más de ya una ocasión, 3 para ser exactos, y 2 desafortunadamente sufridas por clientes de su servidor, en los que habíanse adjudicado los inmuebles en un procedimiento hipotecario y habiendo inscrito su dominio en el registro público de la propiedad, vendieron los inmuebles a terceras personas que adquirieron a título oneroso, de buena fe, del titular registral, inscribieron su derecho y sin que se desprenda ninguna causa de nulidad de las propias inscripciones del registro, simplemente el demandado promueve un amparo
le conceden el amparo contra el emplazamiento, declaran insubsistente todo lo actuado y como consecuencia de ello, pues la escritura que contiene la adjudicación y la inscripción en el registro. No es nula, es simplemente insubsistente. A lo mejor nos gusta decirle así para no decir que es nula. Los efectos son los mismos, es la nada jurídica. Pero sucede que cuando llegan a restituir la situación anterior, que es mediante la posesión del bien al demandado que ya ejecutaron, lanzaron y tiene la posesión un tercero, el tercero dice, oye, espérame, yo soy tercero con todas estas características, dueño del inmueble, ajeno al procedimiento, no me puedes desposeer de mis bienes sin haber sido oído y vencido en juicio, y soy total y absolutamente extraño al juicio. Y no obstante esto, en estas 3 ocasiones que les menciono, han negado el amparo de estos terceros y han ordenado el lanzamiento del inmueble. Mi pregunta es, ¿cómo puedo trascender estas resoluciones alegando que se violan en perjuicio del demandado sus derechos humanos por no haber sido debidamente llamado al procedimiento? Y no se piense que se violan los derechos humanos del adquirente de buena fe que pagó el precio por el inmueble, que está en posesión del mismo en unión de su familia y que un día van a llegar a lanzarlo porque simple y sencillamente el señor no fue emplazado en aquel procedimiento. Yo sinceramente difiero total y absolutamente de estas disposiciones o de estas resoluciones porque, debo confesar, yo no he tenido la oportunidad de analizar el fondo de estas resoluciones, pero de acuerdo con lo poco que he podido investigar, este es el fundamento de las mismas. Y pienso que viene verdaderamente a trastocar esta seguridad jurídica que existe, porque de hoy en adelante, olvídense de que alguien va a querer comprar un inmueble adjudicado en un procedimiento judicial. Es quién se va a querer adjudicar un inmueble en un procedimiento judicial. ¿No? Los casos que he tenido se han pagado en algunos más de 1 millón de pesos de contribuciones adeudadas de predial, de agua, más el impuesto sobre adquisición de inmuebles, honorarios, derechos de inscripción en el registro, etcétera. Venden y después ¿qué sucede? Pues claro que el vendedor se voltea contra el comprador se voltea contra el vendedor y dice, oye, pues tú me tienes que resarcir de todos los daños y perjuicios que me ocasionaste. Y hoy que está de moda el daño moral, pues no se la acaban, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas resoluciones judiciales están viniendo a mermar esta seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y están trascendiendo pues, de manera muy grave, muy, muy grave. Bueno, además de la preferencia de derechos, que yo les decía en materia de derechos de crédito, pues está el efecto de la prelación de los derechos. Ya lo vimos de alguna manera en la oponibilidad cuando hablamos de la doble venta. Si estudiamos un poquito para atrás los códigos de 70 y de 84, nos daremos cuenta que en esos códigos sí había un plazo para inscribir las hipotecas. No había aviso preventivo, pero sí había un plazo para inscribirlas. Un plazo que tenía el juez, que tenía el notario, que tenía el tutor, para inscribir las hipotecas. Y entonces, si se inscribían dentro de esos plazos, surtían efectos desde que se constituyó la hipoteca. Pero actualmente no existe esa disposición. Y esta disposición 2982, dentro del capítulo de la concurrencia y prelación de los créditos, nos establece que se inscribirán, es decir, que surtirá efectos de prelación del derecho inscrito el de la fecha de la inscripción de la hipoteca. Como ven ustedes, a veces nuestras leyes cambian, pero no completas, ¿no? Y entonces nos queda ahí por ahí un resabio que después queremos encuadrarlo en las disposiciones actuales y pues realmente podremos aplicarlo por analogía, pero no es el caso exacto que nos están presentando. Bueno, la acción contradictoria. ¿Qué tan importante, qué tan trascendente, qué tan contundente resulta la inscripción en el registro con relación a terceros? Todos estos efectos que yo les mencioné al iniciar nuestra plática
y que nada más repito por aquello de que a lo mejor ya medio están dormidos, es la existencia del derecho, la titularidad, la extensión del derecho, su permanencia, su subsistencia, etcétera. El derecho inscrito lo vemos tan trascendente que la ley nos otorga una acción contradictoria. No acción contradictoria en términos procesal, en términos de acciones contrarias y contradictorias, que es otro concepto, sino la acción adjetiva de contradecir el dominio o el derecho real inscrito en el registro. No hay otra forma de atacar esas inscripciones que no es la acción contradictoria. Así de importante es. ¿Por qué? Porque en el momento en que los bienes son adquiridos por el tercero, respecto del tercero ya no se admite prueba en contrario a esa presunción. Esa apariencia legal produce plenos efectos de legitimación del derecho adquirido por el tercero. Y ya no hay forma de contradecir ese derecho sino a través de una acción contradictoria. Ese asiento, ese dominio inscrito en el registro solamente se podrá extinguir, se podrá cancelar mediante el ejercicio de una acción contradictoria. Les voy a poner un ejemplo para que vean ustedes qué imaginativos son los litigantes. Bueno, algunos de los litigantes que no son muy correctos. Se presentan una señora a comprar un inmueble con un crédito hipotecario y se confiesa soltera. El notario asienta soltera en la escritura, se inscribe en el registro y, como ustedes saben, se inscriben las generales de las partes. Señora soltera. Pasa el tiempo, no cumple, el acreedor hipotecario ejecuta la garantía, se adjudica el inmueble, pero desde luego, claro, ustedes saben, viene la apelación, en ambos efectos, la admiten en el devolutivo, exhibe la garantía, se suspende la ejecución, se va confirman, se va al amparo, indirecto desde luego, otorga la garantía, conceden la suspensión, se va a la revisión y ya cuando acaban todo eso, pues a lo mejor si les fue bien pasó un año. ¿Qué hacen ese año? Pues muy fácil, voy y presento un acta de matrimonio, una copia certificada del acta de matrimonio, y además como soy muy diligente hasta con capitulaciones matrimoniales, y les digo, inscríbemela conforme al 3012. ¿Qué hace el registrador? Pues lo que tiene que hacer. Pues el documento se presume auténtico, ¿o no? Pues es una copia certificada. Se presume íntegro, no está alterado, lo que dice es lo que es, ¿no? Es nuevamente esa apariencia jurídica que tengo obligación de pasar por buena mientras no se demuestre lo contrario. E inscribo pensando que el asiento de inscripción es erróneo en cuanto a que dice que es soltera, porque si me está exhibiendo el acta de matrimonio con anterioridad a que compró, pues es obvio que es un error y que es casada. A lo mejor un registrador muy diligente le diría, espérame, hay incompatibilidad. Tú eras soltera, ¿cómo te voy a inscribir hoy una sociedad conyugal? Porque si adquiriste el inmueble con motivo del matrimonio, ¿dónde están tus capitulaciones y tu aportación en escritura pública del bien? Pero quizás el registrador no se fijó, pasó por alto esa situación, consideró que era un error, consideró que no había incompatibilidad e inscribió las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué efectos registrales tiene la inscripción de las capitulaciones matrimoniales? Bueno, pues si la Corte se lo ha dado, porque yo no. Finalmente se entiende que hay una copropiedad, ¿no? Y entonces de hoy en adelante el 50% es de Juan y el 50% es de María. ¿No hay problema? No hay problema. Llego yo a inscribir mi adjudicación y me dicen, oye, pues no puedo, porque te voy a inscribir el 100% de la propiedad a ti, más el 50% de él, pues ya hay 150% de titularidad. Pues no puede haber una copropiedad de 150. Pues no puede. Entonces, claro, el litigante que dice, qué registrador más ignorante, hombre, ¿por qué no viste la jurisprudencia que dice que no me es oponible? No me es oponible la sociedad conyugal porque yo ya soy adjudicatario, titular de un derecho real, de un derecho de dominio. Soy dueño del dominio y después de que adquirí el dominio
que ya había salido del patrimonio de la sociedad conyugal, este va y la pretende hacer oponible. ¿Cómo va a ser oponible con posterioridad? Solo que claro, se le olvida algo que es muy importante, que mientras el derecho se encuentre inscrito, produce todos sus efectos y resulta oponible a todos aquellos que no hubieran inscrito antes su derecho. Y este adjudicatario, por ahorrarse unos cuantos pesos, pues no inscribió ni la cédula hipotecaria o la demanda en su caso, ¿no? Y entonces ni siquiera es causaviente en el procedimiento, no le afecta, no tiene ninguna vinculación al mismo y ahí está la inscripción. Claro, pues el registrador, ¿qué puede hacer? Llegar. Ya se irá al recurso de inconformidad y si no se pone abusado se va al juicio de nulidad y el Tribunal Contencioso va a decir no soy competente porque estás controvirtiendo el dominio, te debiste ir al judicial y si el judicial lo resuelve, bueno, ya el registrador en cumplimiento cancela. ¿Por qué? Porque la ley le dice no se podrá anular si no es mediante resolución judicial. Ah, bueno, si ya te fuiste al juicio y el juez ya declaró nulo, no la inscripción, porque la inscripción no es nula, la inscripción será nula simplemente porque adolezca de los elementos que la propia ley establece cuando es nula o cuando no surte ningún efecto, pero no es nula. Lo que sucede es que lo que se declara es nulo el título, ya no hay título. Cuando tú inscribiste ya no tenías título porque el bien ya había salido del patrimonio de la sociedad conyugal y al adquirente de ese derecho real del dominio no le es oponible tu sociedad conyugal porque permaneció oculta. Pero hasta entonces se podrá resolver esa situación. Entre tanto, si el juez le dice al registro, pues no me importa, inscribe, pues el registro va a decir, pues sí me importa, pero bueno, pues inscribo y lo mando a resguardo, ¿no? Porque pues, ¿cómo le voy a hacer cuando quiera vender uno y cuando quiera vender el otro? Y yo qué voy a ser el juez aquí, voy a decir tú sí, tú no. No puedo. ¿Por qué? Porque me impone estas disposiciones registrales. Nuevamente, el conocimiento de estas disposiciones en parte del abogado litigante chicanero que fue el que inscribió la sociedad conyugal, por lo menos hay que reconocerle que estudió el derecho registral, ¿no? Por lo menos un artículo, pero bueno, ya se lo sabe. Contra el otro que no lo estudió, pues ya le lleva ventaja, ¿no? Yo decía que cuando yo era litigante le decía yo todos los días a Dios, le decía, no, mira, no te pido que me hagas muy listo, nada más un poquito menos tonto que mi contrario, nada más un poquito, ya con eso la podemos librar, ¿no? Bueno, otro aspecto muy importante que se produce y precisamente de lo que venimos platicando, pues es la causaviencia. La causaviencia que se produce en el procedimiento. Hemos estado insistentemente hablando de la vinculación de los bienes al procedimiento. ¿Cómo se produce esa vinculación de los bienes al procedimiento y qué efectos produce? El efecto, es decir, la forma en que se produce la vinculación es mediante la traba del embargo o el secuestro que produce el emplazamiento, por ejemplo, en el juicio hipotecario, en los juicios monitorios mediante el embargo precautorio, en las providencias precautorias mediante el embargo y la promoción del juicio inmediatamente en los términos o en los plazos que establece el Código de Procedimientos Civiles. Y en el embargo ejecutivo, pues simplemente porque ya estamos en la fase de ejecución del procedimiento. En el momento en que se vincula mediante la traba del embargo, para hacerlo público, lo que hago es que mando a anotar la demanda o el embargo al registro público de la propiedad. De esa manera, ese bien está vinculado al procedimiento y por lo tanto sujeto a las resultas del mismo. Cualquier persona, porque ustedes saben muy bien que esto no impide que se disponga del bien. ¿Afecta el dominio útil? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque cualquiera que lo adquiera va a quedar a las resultas del procedimiento. Yo no adquirí ningún derecho sobre el bien, pero sí adquirí, no yo, sino el juez, una potestad muy importante sobre el bien. Puede disponer del bien porque es el juez que conoce de ese procedimiento. No en rebeldía, no en nombre y representación del dueño, no, porque es el juez, el señor juez. Por eso puede disponer de ese bien.
no necesita el permiso del demandado, del dueño, ya lo obtuvo por la ley, es parte de sus atribuciones, de sus facultades, más bien de sus facultades por sus atribuciones de administrar justicia, lo más honroso que existe en este país. Mi respeto a los señores jueces. Una vez vinculado al procedimiento, si se enajena el bien, cualquier adquirente del bien es causaviente del demandado, no es tercero extraño a juicio. Las resoluciones que se dicten le paran perjuicio. A ese sí lo puedo llegar a lanzar sin que le tenga que notificar. A ese sí, porque es causaviente. ¿Por qué? Porque sabía que estaba sujeto al procedimiento, porque lo adquiere, el derecho lo adquiere sujeto a las resultas del procedimiento. Podrá o no ejercitar un derecho de saneamiento en contra de su vendedor, pero finalmente adquirió un bien litigioso. Todo bien litigioso se adquiere en esos términos, a las resultas del litigio al que está vinculado. Eso es muy, muy importante. Y créanme, muchas veces no se produce, ¿no?, esa causaviencia por lo mismo que vengo diciendo, que por considerar que es rarísimo que suceda, muchas instituciones se ahorran los derechos de inscripción al registro. En el DF no es tan caro, la verdad, pero en algunas entidades sí, porque les cobran un porcentaje del crédito. Entonces, claro que ahí sí puede resultar muy oneroso eso, o irse al recurso de inconformidad y el amparo, etcétera, contra los derechos. Pero, ¿qué sucede? Bueno, sí, demando, ejecuto, remato, y a la hora que voy a formalizar la adjudicación, pasa lo mismo. Notario formaliza la adjudicación. Señor juez, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya no es dueño. El demandado ya no es dueño. No puedo hacer constar, bueno, sí puedo hacer constar la formalización de la adjudicación, pero en realidad, ¿qué le está transmitiendo si el señor ya no es titular registral y le es oponible esa inscripción de propiedad? ¿Qué va a suceder? Y claro, el demandado dice, no, un momento, la hipoteca sí está inscrita, de que habiendo acreditado en el procedimiento federal que efectivamente tú tienes un contrato de compraventa de fecha cierta por el que se te transmitió el dominio, ninguna disposición emanada de este procedimiento podrá parar perjuicio a tus derechos. Se la pusieron fácil al litigante. Ahora sí, ya no va a poder ejecutar, ya no va a poder formalizar, no va a poder lanzar. Ya le dijeron que sí tiene validez ese contrato privado de compraventa, con eso acreditó que ya es el dueño, y ahora, bueno, qué bueno que ya no soy litigante porque ya no sé cómo hacerle, pero bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Por último, les hablaría de las acciones negatorias, bueno, de manera muy, muy breve y simplemente para confirmar la importancia, la relevancia que tiene las inscripciones en el registro. Porque mientras el derecho se encuentre inscrito en el registro, se presume que está vigente, que vive, que es oponible a cualquier persona. Por eso, la ley, el Código de Procedimientos Civiles, concede una acción negatoria para que se pueda cancelar cualquier gravamen o reducción del gravamen que exista sobre una finca. Esa es la trascendencia que tiene la inscripción. Ahora se ha facilitado de alguna manera esas extinciones también en materia registral. Entonces, quien no haya estudiado la materia registral, pues se va a tener que ir por la acción negatoria. Quien la haya estudiado, pues a lo mejor podrá acudir a otros medios de extinción de la hipoteca o de alguna servidumbre pasiva y promover la caducidad de estos derechos reales inscritos en el registro público de la propiedad. ¿Qué efectos puedan tener? Pues ya lo saben ustedes, ¿no? El tercero, el titular de la hipoteca o del embargo que fue extinguido por caducidad o una anotación de una fianza, pues podrá irse al amparo y decir, oye, espérame, afectaste mis derechos y yo no fui oído ni vencido en un procedimiento de cancelación. El amparo va a decir, sí, tienes razón, que te restituyan la inscripción o la anotación.
¿qué sucede en esos efectos? En sus efectos. No son retroactivos, porque lo que ya no estaba inscrito en el registro no me para perjuicio a mí como adquirente. Y si se inscribe y me pretenden hacer efectivos de manera retroactiva los derechos, pues no podría serme oponible en base al principio de publicidad registral y de legitimación del tercero adquirente. Pues yo hasta aquí llego, ya no quiero aburrirlos más y muchas gracias. Agradecemos la magistral ponencia del licenciado Francisco José Vizoso del Valle, titular de la Notaría 145 del Distrito Federal, y procederemos a preguntas y respuestas. Sí, buenas tardes. Mire, yo tengo una duda en cuanto a un bien inmueble que, bueno, es un matrimonio, adquieren el inmueble dentro de la sociedad conyugal. Posteriormente, el esposo, junto con otra persona que no era su esposa, falsifican una IFE y venden, ella se hace pasar por la esposa y ante el notario venden la propiedad a un tercero. Cuando la señora pretende hacer uso de su inmueble, pues ya está ocupado. Ella lo denuncia penalmente, procede y lo procesan y todo. Aquí, ¿qué pasa con el inmueble en relación al comprador y a la esposa? Gracias. En principio debiéramos decir que esta protección al tercero no ampara actos ilícitos. Pero bueno, debemos entender esta disposición de los actos ilícitos por virtud de los cuales el comprador hubiera adquirido, es decir, que el comprador hubiera sido partícipe en la ilicitud del acto jurídico. Sería muy difícil entender que esto pudiera trascender al comprador, porque lo que pretende precisamente la publicidad registral es brindar seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Y si el delito de robo de identidad o interposición de persona pudiera trascender a cualquier comprador, no habría realmente ninguna protección. Sin embargo, yo creo que aquí deberíamos de verlo desde el punto de vista del comprador. Si el comprador es totalmente ajeno a esa situación, si la nulidad del acto jurídico no se desprende del propio registro público de las propiedades y de sus asientos registrales, si el tercero es adquirente a título oneroso de buena fe, inscribe su derecho, busca toda la protección legal y es víctima de una estafa o de un delito, bueno, yo creo que no puede trascender en él ese efecto, porque no habría entonces ninguna seguridad en la adquisición del bien. Creo que en este caso, pues lo que sí sucede es que en primer lugar debe haber una responsabilidad a resarcir el daño en el procedimiento penal, pero también desde el punto de vista civil podría demandarse de estas personas la responsabilidad por haber enajenado un bien que es un bien ajeno. O sea, ¿qué sucede cuando se enajena un bien ajeno? ¿Hay legitimación para enajenarlo? No, la venta de cosa ajena es nula. Sin embargo, si vemos la doctrina, sostienen que no puede ser nulo algo que no sea posible realizar y que no se puede convalidar algo que no se pudiera realizar, ¿no? Y sin embargo, así sucede con la cosa de venta ajena. Y vemos aquí que aunque el bien hubiera sido ajeno, en el caso de la inscripción de la doble venta, ¿qué legitimación tenía ya el vendedor para vender por segunda ocasión el inmueble? Ninguno. Igual que ningún derecho tenía aquella que se hizo pasar por la esposa para vender el inmueble. Ningún derecho tenía sobre el inmueble y lo vende. El titular registrado que ya no era dueño del inmueble, lo vende. ¿Y qué pasa con el comprador? Queda protegido. ¿Qué pasa con el que compró un bien que fue robado, como decía yo al principio, en un mercado? ¿Puedo reivindicar mi reloj? No. Puede reivindicar el precio del que lo vendió, no de mí, que yo lo compré de buena fe. Yo llegué a la joyería más prestigiada en un centro comercial de primer orden, compré un reloj que estaba en el aparador, me lo vendieron, me dieron mi factura, resulta que era robado, yo lo tengo que reivindicar.
es decir, devolver, y el propietario no lo puede reivindicar. Y sin embargo, pues el que lo haya vendido, el que se lo haya robado, ese es el que tendrá que responder y resarcir de los daños, ¿no? En este caso que yo les decía de la fe pública registral, pues ¿qué es lo que sucede con el banco que se adjudicó y vendió y cobró el precio, etcétera? Bueno, pues en el peor de los casos es tu banco me tienes que sanear a mí de los daños y perjuicios. Y a lo mejor el banco le va a decir, sí, pero tú también me debes el crédito, compensamos y ahí muere, ¿no? Pero bueno, esa es otra situación, pero no se está resolviendo así. Entonces, pues cuidado, porque si no se está resolviendo así a esto, quién sabe cómo resuelvan los colegiados cuando les digan es que es un acto ilícito y no entiendan que la ilicitud tiene que ser en el que lo compra, no en el que lo vende, ¿no? Porque precisamente a quien se trata de proteger es al comprador. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, Buenas tardes. aprovechando hay presentes del registro público, pues quisiera hacer una consulta, su opinión, acerca de los alcances de la calificación del registrador. En ocasiones nos encontramos con temas, ¿hasta dónde tiene que llegar la calificación extrínseca? Y meterse más al fondo del instrumento. Un caso, un inmueble en condominio donde hay departamento y cajones de estacionamiento. Cada uno es unidad privativa. Y solicitamos, hace años salió una circular donde se admitía que con una sola zonificación se podía llevar a cabo la escrituración. Y últimamente las calificaciones nos sacan para aclaración pidiendo que además agregue zonificación del cajón de estacionamiento. El objetivo de esta zonificación, a mi parecer, sería demostrar que el inmueble está debidamente inscrito. Si ya está inscrito el departamento, también el cajón de estacionamiento, es todo el condominio. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aclaro, desde luego que yo no soy parte del registro público de la propiedad, no soy funcionario y no estoy legitimado para emitir una opinión en esos términos de la institución. La opinión es meramente personal, yo creo que nos tenemos que estar a la letra de la ley de desarrollo urbano que dice que, bueno, cuando se enajene un bien, se tendrá que acreditar con el certificado de zonificación respectivo el uso del bien. Si usted enajena 2 unidades privativas, ¿está enajenando un bien o 2? 2. Y le dice que por cada bien que usted enajene tendrá que exhibir su certificado de zonificación. El registro lo único que está haciendo, a mi forma de ver, se está aplicando la ley como está la ley. No tiene que interpretar la ley. Si hace tiempo había habido una circular, si hace tiempo le habían dicho que bueno, que con una zonificación, porque finalmente la zonificación es sobre, digamos, el terreno, ¿no? Que no es tan exacto, porque el mismo inmueble puede tener usos mixtos, ¿no? La norma 14, por ejemplo, que son unidades habitacionales que se permiten comercios de bajo impacto en la planta baja, etcétera, ¿no? Entonces, pues no es exacto que la zonificación sea solamente del terreno. Yo creo que también en la construcción aplican ciertas normas. Entonces, si la ley no distingue y no dice que será un certificado de zonificación por finca, por terreno, sino por cada inmueble que se enajene, pues tenemos que estar a la literalidad y salvo que haya un criterio del registrador que sea congruente con las disposiciones legales, que vuelva a plantearnos esa situación, pues será cuando podremos allegarnos o arrogarnos ese derecho. Mientras tanto, pues tenemos que cumplir con la ley de desarrollo urbano en términos estrictamente aplicables a la literalidad, ¿no? Bueno, no sé aquí si me permiten intervenir. En cuanto a tu pregunta, la calificación extrínseca, pues precisamente la hacemos en cumplimiento en estricto. Sí, en estricta observancia a la ley de desarrollo urbano. Aquí, por ejemplo, esta circular que tú mencionas tiene muchos años, no puede haber una circular que se oponga a la disposición legal. Todas aquellas se encuentran derogadas. Esa circular ya no tiene aplicación a partir de la reforma que sufre la ley de desarrollo urbano. Como bien comenta el licenciado Vizoso, una vez que nosotros tenemos en nuestras manos el documento, observamos que cada una de las fincas, inmuebles, tenga su certificado de zonificación. Nada más. ¿Alguna otra?
Buenas tardes. Disculpe, respecto a los efectos de las inscripciones en registro público, ¿se podría interpretar que para efectos de las partes que otorgaron el acto jurídico que se está inscribiendo, los efectos de las inscripciones son declarativas meramente como lo establece el Código Civil y la ley registral, y para efectos de terceros son constitutivos, o simplemente la ley les está dando seguridad, a raíz de la seguridad jurídica que le da al tercero de buena fe, simplemente estamos hablando de una garantía de seguridad que se está estableciendo, o si es válido establecer que es declarativa para los que otorgan el acto y constitutiva para los terceros adquirentes de buena fe? En mi concepto, bueno, la pregunta nada más concluyendo, usted lo que dice es, ¿los efectos del registro son declarativos o son constitutivos? ¿Es así? Bueno, en mi concepto, el registro sigue siendo, no el registro, la institución registral, como lo decía al principio de mi charla, no es más que la vía o la manera de trascender este principio de relatividad de los actos jurídicos y de las resoluciones jurídicas. Es decir, esos efectos declarativos de que siempre hablamos, lo que producen son la publicidad registral y la oponibilidad de todos los derechos inscritos en el registro. Como usted sabe, en nuestro derecho registral en el Distrito Federal, los derechos sustantivos nacen extrarregistralmente. Entre las partes surten plenos efectos jurídicos. Su inscripción trasciende esos efectos jurídicos a cualquier tercero. En cuanto a la publicidad y el efecto que ésta produce en relación con el tercero adquirente del derecho inscrito, es tutelar su derecho y de alguna manera blindar los efectos de la nulidad de un derecho inscrito en perjuicio de este adquirente. No es que constituya su derecho se constituye precisamente mediante el título por el cual adquiere el bien, es decir, la compraventa, la permuta, la donación del dominio, ese es su título, es la causa generadora de su derecho. Y lo único que sucede con el registro, que siempre es declarativo, pero en este caso esa declaración, esa apariencia jurídica que produce la inscripción, que se declaró ese derecho declarado y publicado por el registro, declarado al registro y publicado por este, tutela, protege, blinda al adquirente de los efectos que puedan tener causas que resuelvan, rescindan o revoquen el acto jurídico o el derecho, perdón, que ya le fue transferido. Gracias. Buenas tardes. Más que una duda, quisiera solicitar su opinión. Como ya bien nos explicó, en tratándose de derechos reales, la inscripción de ese derecho, en términos del artículo 3007 del Código Civil, establece la oponibilidad de terceros. Como bien también nos acaba de mencionar, la función principal del registro público es brindar seguridad jurídica a través de la publicidad de los actos que en él se inscriben. Entonces, la opinión va en el sentido, ¿qué opina usted de que los actos o que la función del registro, en lugar de ser meramente publicitarios, tuviera efectos constitutivos? Bueno, no es la manera en que está actualmente constituida la institución registral. La institución registral, desde mi punto de vista, está visualizada y está estructurada exclusivamente para trascender ese principio de relatividad y hacer oponibles estos derechos sobre los inmuebles a cualquier persona que pretenda adquirirlos. Revela la situación jurídica de los inmuebles, revela el estado de los derechos inscribibles y por lo tanto brinda esa certeza jurídica. ¿Por qué eso? ¿Por qué no es constitutivo? La verdad es que mi memoria es bastante mala y además no me atrevería a decir lo que dice el legislador en su exposición de motivos cuando se crea o cuando se modifica la institución registral.
pero ellos mismos lo establecen y dicen, bueno, es que la calificación registral no tiene la potestad de resolver los conflictos, es decir, el registrador no es el juez. Si la calificación la hiciera un juez, bueno, pues ahí habría maneras de que el juez pudiera resolver el conflicto. El registrador hace una calificación física y simplemente inscribe o niega o suspende, pero no va a resolver la controversia. Mientras no podamos tener, dice el legislador, palabras más, palabras menos, y espero no confundir la idea, la posibilidad de resolver mediante una calificación conflictos creados en el proceso de inscripción, no podemos darle al registro un verdadero efecto constitutivo. Si nosotros analizáramos un poquito otros sistemas registrales, como por ejemplo el australiano, ¿no?, en donde pues realmente el procedimiento para la inscripción, bueno, pues es todo un procedimiento judicial, y ahí se deduce cualquier o se disipa cualquier situación que pudiera controvertirse. Entonces, claro, una vez inscrito mi título, prácticamente es como si mi título me lo hubiera dado la corona, decían ellos. Bueno, pues aquí es como si me lo hubiera dado el Estado. Es inobjetable, nadie me podrá venir a impugnar. Podrá haber una responsabilidad para el Estado, pero mi título es totalmente inobjetable, ¿no? Entonces, esto no sucede con nosotros. Sí, hay una calificación y muy loable la función del registrador y muy compleja, sinceramente, ¿no? Porque por lo mismo que nos sucede, que es que nada más es el estudio extrínseco. No, pues entiende que es lo extrínseco, o sea, son situaciones de forma y fondo también.